Es una alegría seguir compartiendo estos programas con gente bella y gente hermosa en todo Colombia y en América Latina. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a Martina Camargo, una cantadora muy especial. Yo me declaro fans de toda su música y en buena parte hace unos años, cuando era profesor de la Universidad Pedagógica, tuve la oportunidad de llevar un poco todas esas rondas infantiles a las educadoras infantiles que se estaban formando para ser maestras, y muchas de mis clases arrancaban con Mi mamá me quería comprar, con Señora María, La pava echada, con todas esas rondas bellas, y las tocábamos, las descubríamos, las bailábamos, les creábamos rondas como las estudiantes mismas fueran sintiendo cómo podían ellos poner a disposición esa música con los niños. Y no, era una alegría, Marty. Y también otra práctica que hicimos mucho con tu música fueron dos videos de animación que yo invitaba a que, con el repertorio de las músicas para niños acá en Colombia y tradicional, pues que no solo la aprendieran, sino que también hicieran un video en animación con stop motion, así cuadro a cuadro. Y era una alegría, la verdad, disfruté mucho esos espacios. Luego, pues, el año pasado que llegaste acá a la casa, que pudimos conversar, y eres una gran conversadora, por eso te quise invitar a estos programas, porque contigo siempre el humor, la alegría, las sonrisas, es algo muy bello de ti, no solo tu música, sino tu ser humano. Entonces, bienvenida a este programa, Martín. Ay, André, muchas gracias por expresar todos esos sentimientos ¿cómo es que me emites? Súper que seas, que tengo este fan número uno. Y aparte de ser el fan, pues la amistad que hay, que eso es lo que tenemos que conservar, la gran amistad. Y por Yo eso, creo que la amistad prevalece, está por encima de muchas cosas. de acuerdo. Y es por eso lo que me ha motivado a mí a hacer esos programas, sobre todo para fortalecer la amistad. En unos tiempos donde a veces nos aislamos mucho, por la pandemia surgió mucha esta iniciativa buscando, yo te contaba, de querer crear como unas conversaciones con la gente que yo he conocido para mirar en qué están, cómo, qué están haciendo, cómo nos podemos apoyar mutuamente. Y seguro que más adelante, pues esto va a seguir creciendo, porque esto es una manera de también de ejercer mi ciudadanía, porque van quedando Ujú. contenidos también educativos para que las personas los observen y puedan ahí navegar sobre contenidos más conscientes, donde la gente pueda aprender cosas nuevas y reconocer iniciativas, incluso enamorarse para que surjan sus propias iniciativas, porque esto es como una manera de inspirar, de que se pueden hacer cosas bonitas, bien hechas, con amor, y por eso estamos haciendo esto. Esa es como la gran... Florece la creatividad. Exactamente, es para que florezca la creatividad en todos los territorios, y porque siempre me ha gustado mucho la comunicación. Yo hice radio acá en Bogotá, en UN Radio, 2 años, y me ha gustado mucho como las comunicaciones. No soy periodista, no soy locutor, pero soy muy melómano, y siempre desde pequeñito, por unos acetatos de mi papá y porque mi familia también es muy musical, por la música andina colombiana, pues crecí mucho. Las reuniones familiares eran de música, y ahorita nos seguimos viendo, y siempre mis tíos sacan instrumentos, guitarra, y todas las 12 hermanos, tengo 12 tíos, se ponen a cantar, y la mayoría tienen alguna formación, sea autodidacta o sea más estudiada con algún instrumento, sino con el canto. Entonces, eso por el lado materno. Por el lado paterno, es más la música tropical colombiana, y también siempre la fiesta, la reunión, y muy melómanos. Les ha gustado mucho coleccionar discos. Y bueno, pues me gustaría también que nos comentaras también, Marty, en esta exploración personal tuya, cómo ha sido esa conexión con la música y cómo comenzó, y que nos hables un poquito de tu infancia, porque vamos a estar hablando hoy sobre un poco de música, rondas infantiles, infancia, y me gustaría conocer cómo fue tu experiencia cuando eras niña en relación con la música y tu territorio, San Martín de Loja. Bienvenida, Martín. Sí, que gracias, Andrés. Tienes una familia musical, una familia cultural, qué bonito. Pues mis orígenes también ya como de pueblo, ¿no? De las músicas tradicionales.
Vengo de una, digamos que de una dinastía Camargo, porque mi papá, sus hermanas, es decir, que lo mío es también por las dos venas, materna y paterna. Por la vía materna, un hermano de mi abuelo se llamaba Don Centeno, un hermano de él, mi tío Juan, ejecutaba la tambora, era tocador de tambora. Y la abuela de mi mamá era bailadora, cantadora también. Una hermana de mi abuela también, que se llamaba Catalina, también era bailadora. Y por parte de mi papá, pues de él, porque era cantador, bailador, compositor. Tenía una hermana que era cantadora, componía, bailadora. Entonces vengo de esa descendencia de tamboreros y me siento orgullosa de venir de esa familia campesina al mismo tiempo y que les gustaba estar en ese ambiente del canto, del baile, tambora en el mes de diciembre. Eh, Cuando yo era pequeñita, era una niña, pues uno siempre vivía involucrado en eso porque San Martín festejan la Navidad con tambora. Entonces esos señores, esos abuelos, la época cuando ellos eran jóvenes y uno era pequeñito, y otros señores más del siglo también, digamos, antepasado, y mi papá era del siglo pasado, a principio del siglo pasado. Entonces, tanto esa juventud del siglo pasado y los del siglo antepasado, que murieron en el siglo pasado, ellos no se entendieron la retaíla. Ellos, ¿cómo participaban de esas festividades decembrinas? Desde el 9 de diciembre hasta el 24, la novena del Niño Dios, y todavía se sigue festejando la tradición con algunos cambios, pero se sigue realizando la Navidad con tambora. Y uno pequeñito siempre estaba ahí acompañando a esos señores, a esos señores del siglo antepasado y de los de este siglo, del siglo pasado. Entonces uno estaba ahí como pequeñito, acompañando con las palmas, como se sacan carrozas en el día, entonces uno iba palmoteando, dando viva, acompañando. Ya con el tiempo que ya ellos no pudieron, entonces quedábamos el legado, nosotros éramos su legado de festejar diciembre y así sigue, va quedando un legado. Y bueno, y es precisamente para eso, para que no se muera nuestra tradición, no quede enterrada, no quede en el olvido. Tenía como 15 años que no pasaba la Navidad en San Martín hasta el año pasado que estuve porque siempre he estado en otras actividades, que voy a cantar a un lugar, muchas veces fuera del país y cómo es maravilloso seguir disfrutando y viviendo toda esta cultura y toda esta tradición. Es decir, mi infancia fue una infancia muy linda, muy bonita, eh, de no tener regalo porque llegaba diciembre y nosotros no teníamos regalo porque el niño Dios estaba siempre pobre. Imagínate, mi papá con 6 hijos, éramos 6, o somos 6 hermanos, 3 hembras y tres varones. Y el niño Dios no tenía plata para cubrir esos regalos y mi papá decía, eh, hágale una carta al niño Dios para ver qué le responde. Y el niño Dios nunca nos respondió con el regalo. Pero éramos felices, a pesar de no tener muñecas, cosas, éramos muy creativos, jugábamos con lo que nos brindaba la naturaleza. Por ejemplo, cosas como antes venía la avena Quaker en unas latas, unos potes de lata. Y eso los cogía uno para hacer cosas,
a jugar a la tienda y recogíamos las maticas, flores, fonche, hoja de ajonjolí, la estrujábamos y hacíamos como aceite si jugábamos a la tienda. Una matica que por allá se conoce como bicho, muy silvestre, ya casi no extinta, también ese bicho. Recogíamos y esos eran los platanitos. Las hojas rojas eran remolacha y así una diversidad de cosas que nos brindaba la naturaleza y con eso jugábamos a la tienda. Los muchachos, por ejemplo, cogían los totumos y le ponían, hacían como especie de una vaquita, le ponían patica y decían que esas eran las vacas que tenían en el corral. Y uno, toda esa creatividad, uno se inspiraba. Cuando tú no tienes nada a la mano, creas, inventas, pones con tal ¿cómo es? De estar divirtiéndote, jugando como niño, como una niña. Y por la noche jugamos a las rondas. Y jugamos a las rondas, eso era todas las noches. Entre semanas también jugábamos todas las noches, todas las noches. Íbamos a estudiar y el día, porque estudiábamos 2 jornadas, mañana y tarde, no teníamos tiempo para, para estar duriando por ahí en la calle, sino estudiar y por la noche jugar y los fines de semana jugar a la tienda, un domingo, un sábado, un domingo, jugábamos entonces a la tienda. Por ahí algún rincón de la casa, en el patio, como todas las casas de antes tenían muchos patios, entonces uno ya tenía el lugar de jugar en el día a la tienda y el lugar por la noche de jugar las rondas. Antes los niños jugábamos y las niñas jugábamos independiente, porque las niñas, los hombres tenían juegos más pesados. Entonces, como tirar patas y, bueno, más brusco. Y nosotros las niñas jugábamos en la ronda, ya con el tiempo, nos fuimos con los años, ya comenzó cuando llegó ya la época de la, digamos, de la no separación. Ay, perdón que se me cayó. No separación de niños y niñas y no ya mixto. Entonces ya cuando ya hubo las escuelas mixtas, entonces comenzaron ya los niños a reunirse, a jugar todos revueltos, niños y niñas. Entonces era muy bonito y ya ve que las rondas es una manera ¿cómo es? Es una manera que involucra al niño a conocer valores ante una sociedad. Siempre he dicho que un juego no simplemente es un juego tiene muchas enseñanzas, porque hay normas dentro de un juego y normas, y esas normas se tienen que cumplir, se cumplen dentro de un juego. Entonces, si no se cumplen esas normas, entonces viene el choque, viene un choque. Entonces, esas normas las aplica uno con el tiempo ante la sociedad donde uno va a estar en su comunidad. El respeto, el respeto por tus compañeros, por tus vecinos, a lo que se juegue. Ahí en esas rondas aprende tú también a la motricidad, con la parte cognitiva también, cognitiva. Aprendes sí, esa parte motriz, derecha, izquierda al compás. Yo creo que antes de volverse una persona músico, tiene que pasar, tiene que jugar, porque tiene que haber, porque es que yo siempre he dicho, y alguna vez lo discutimos dentro del Ministerio de Cultura, que yo estuve ahí dentro de la creación de unos lineamientos en el 2015. Entonces decíamos que las rondas eran importantes en la vida de un niño porque a veces se es músico y cómo es, pero no tienes esa cognitividad con la parte motriz
músico y hay como no esa armonía entre lo que es un músico y el baile, por ejemplo. Tiene que haber esa, digamos, esa unión, esa armonía de que, como decía yo y sigo diciendo, que a veces a mí me sorprende que una persona es música, toca un instrumento, lo toca muy bien, bueno, ejecuta, pero al baile va todo discorde, Sí, es cierto. va como cruzado. Entonces yo a veces no lo alcanzo a entender. Cómo que una persona toca un instrumento, sabe de compases y va al baile y el baile va por un lado y el instrumento va por otro. Entonces los juegos le permiten a la persona, tú cantas y danzas al mismo tiempo en una ronda. Hay Mm. motricidad y hay compás al mismo tiempo. Entonces te sirve para danzar y ser un buen músico. Claro, Ahí imagínate directo. que a los estudiantes que no son músicos, cuando yo he llevado las rondas, una de las cosas que se experimentan es como primero como una alegría muy grande. La gente queda como en un estado, como lo que pasa con la música, que tiene un efecto muy rápido de contentar, de activar, de sincronizar el grupo, la gente queda ya más Ujú, dispuesta. Lo he hecho con niños y lo he hecho con gente grande y en todos el efecto es de conexión, de alegría, tanto que después ya los estudiantes quedan como muy activados y muy, entonces como que independientemente del área de conocimiento que uno esté trabajando, esas cosas como que ayudan mucho también a la conexión con el cuerpo, con las mm, emociones, con la alegría. Y eso es muy importante en la educación, todas esas prácticas. Entonces, por eso me claro, ha parecido muy bello. Y bueno, y si además uno puede también hacer conocer a su propio territorio con las músicas que están ahí, tiene un plus también grande porque porque a veces en los lugares o en los jardines o en los espacios educativos se cantan muchas canciones de un repertorio que no se han adentrado en la Colombia del Caribe, del Pacífico, tantas rondas tan bonitas como acunan a los niños. Hay mucha de la música está muy relacionado como con la vida cotidiana, entonces me gustaría también ujú. que nos compartieras un poquito también de eso, cómo se vive eso y cómo también fue la experiencia de ese compilado de rondas infantiles que me comentabas que está próxima también a una futura edición. Hablemos un poquito de cómo Sí, fue ese proceso. bueno, digamos, algún día me puse a pensar de que uno se muere y no deja nada, digamos, nada plasmado, una memoria de, en este caso, de las rondas. Y me puse en esa tarea, toqué puertas acá primeramente en Cartagena, porque yo creo que las rondas del Pacífico se conocen más que la del Caribe Mm, colombiano. Entonces me puse en esa tarea a tocar puertas y no tenía respuesta por ningún lado, lo veían como algo como que sin importancia y para mí era importante preservar esa tradición y se muere uno y queda, se lo lleva uno a la tumba y no queda nada, ningún registro, ninguna memoria de esas costumbres y de esas tradiciones. Entonces, al fin una persona le hice mi propuesta y me dijo, sí, pásame la propuesta, es viable, esto no se requiere de mucho dinero y vamos para adelante y le pasé la propuesta con Freddy Enrique Ardila y con ellos y bueno, y sacamos el trabajo adelante y eso ha sido un trabajo de mucha significación. mm. Muchas personas me han dicho, mira qué buen trabajo, mira maestra o mira Martina, como a mí me ha servido de mucho, a buena hora, me han dicho a buena hora, ya yo no tenía material para trabajar y esto ha sido de una ayuda, pero impresionante. Impresionante. Sí, es un trabajo didáctico, es Mm, un trabajo que puedes aplicar en tu aula, llevarlo a la realidad, hacer una clase con una ronda, ah, porque es que a veces los educadores también necesitan de mucha creatividad, mm, se vuelve muy rígido dentro de un salón y habiendo estos trabajos, habiendo
digamos, estas maneras como la ronda, llevarlo a un salón de clase y hacer una clase bien bonita, como decías tú, despierta al niño, al joven, al adulto, lo llena de mucha vitalidad, de mucha energía, de mucha energía. Y es así, bueno, futuro estamos pensando en una edición de lujo. Este mismo trabajo, pero agregándole también otras cositas más que hicieron falta en la primera edición. Martí, tú también cuentas, como tu padre ha sido como un referente muy importante para ti. Si quieres de pronto profundizar en alguna historia y de lo importante que fue él para ti en la música y como un hombre muy adelantado para su tiempo, pues si quieres contar alguna historia, me parece chévere poder honrar también la memoria de nuestros ancestros también. Claro, con gusto, André. Sí, yo pues sigo, mi papá siempre está presente en mi vida porque nos dejó muchas enseñanzas, sobre todo los valores, el respeto por los demás, la honradez, ser honrado, transparente, que eso hoy en día es lo que nos hace falta en este país. Trabajar con honradez, trabajar con transparencia, no quitarle nada a nadie, ni siquiera ni una moneda de menos valor se puede quitar a nadie. Entonces mi papá nos marcó mucho con eso y él siempre apuntaba a la educación, siempre a la educación. Nos decía que la educación era la manera de uno tener prosperidad en la vida. Siempre nos dijo eso. Y en los años, finalizando los 60, en San Martín no había institución educativa. Entonces toda la gente, el que tenía la manera de salir del pueblo, era el que salía a estudiar por fuera. Y un grupo de señores así como con ese pensamiento progresista, digámoslo así, ese pensamiento de mejor futuro para los hijos, con un sacerdote que llegaba, que también progresistas españoles y eso, se pusieron a la tarea de fundar un colegio, ya el bachillerato, y ya entonces la juventud comenzó a estudiar, porque la mayoría se quedaba ahí en el pueblo, no había otra forma. Los padres dedicados al campo y ellos pues seguían. No es que el campo sea malo, pero aparte de eso, pues tener estudio y estar en el campo, eso se avanza más. Tienes otra manera de vivir la vida con dignidad. Y eso fue lo que nos enseñó mi papá. Y a todos nos puso a estudiar. Él nos decía, yo quise ser abogado, quise estudiar, pero no tuve las posibilidades de ser esa persona eh, preparada sí, ilustrada. Y él hizo segundo de primaria y en ese segundo de primaria aprendió, sabía leer, escribir, tenía una caligrafía. Mi papá tenía una letra hermosísima y ortografía. Lo más sorprendente era la ortografía. Tenía ortografía y así nos enseñó a nosotros a saber hablar correctamente. Y mi mamá, pues ella también fue educadora, digamos, ahí en la casa tenía una escuelita privada y se dedicaba a enseñar a leer y escribir. Entonces nosotros, antes de pisar una escuela, una institución educativa, ya nosotros íbamos sabiendo leer y escribir. Ya cuando entramos era leyendo y escribiendo y se nos hacía menos difícil. Y mi mamá se dedicó siempre a enseñar y era una gran modista. Ella nos enseñó a vestir, Nunca le gustó que nosotros anduviéramos porque el cuento siempre es que en los pueblos los niños andaban desnudos por las calles, ¿no? Sí, y en cambio mamá no era de ese concepto. Y como ella era modista, todo el tiempo nos mantenía bien vestidita. Y la forma de ponerla a vestir, el hecho de que mi mamá era de 1916
y ella, y mi papá de 1908. Entonces, ella no nos vestía con esos vestidos largos, que porque ella era de 1916, nos iba a poner a vestir a la antigua. No, mi mamá nos hacía vestido corto, vestidos, blusas cortas, de tiranta, hasta barriga afuera nos hacía mi mamá. Sí. Y cuando éramos niñas, pues nos vestía con niñas los vestidos de niña, no largos, ni con esas mangonas por acá, sino manguitas de niña, vestidos bonitos nos vestía mi mamá. Y mi papá se dedicaba al, al campo, cuidaba mucho a mi mamá. Y a nosotros nos sorprende y nos sigue sorprendiendo de que mi papá fuera de principio del siglo pasado y que él, digamos, porque tú sabes que el hombre caribeño es machista, pero veíamos en mi papá que no era ese hombre como ese macho como que que el que manda en la casa y que la mujer es la que tiene que bregar en la cocina, dedicarse a los oficios domésticos. Mi papá no, el día que mamá amanecía enferma, ese día no iba al monte, él se quedaba cuidando a mi mamá y atendiéndonos a nosotros, barriendo la casa y cocinando. Si eran 2 días que mi mamá no se recuperara, eran 2 días que él estaba ahí. Ya después sí, que ya mi mamá mejoraba, que ya se levantaba, ya él se iba para el campo a trabajar su cultivo. Pero era así, era cariñoso, amoroso, tenía humor, quizás a veces De era ahí tu humor. extrovertido. Sí, era extrovertido, era extrovertido y nosotros heredamos esa parte extrovertida de mi papá. Mi mamá cantaba, pero música de la iglesia, ella se dedicaba a la parte religiosa. Todos eran católicos, pero mi papá era más de las fiestas de tambora y mi mamá del canto de la iglesia. Pero entonces mi papá lo pongo siempre como un referente, es un gran referente para nosotros como padre, como persona, como que siempre miraba futuro, era futurista, tenía una mente pero así extraordinaria de pensar, siempre era como que la educación, para él era la educación, la educación. Así que a todos nos puso a estudiar, a todos en la casa de hermanos y casi la mayoría son educadores, porque se decía, él, yo no quiero que pasen trabajo como lo pasé yo, porque él nos cuenta algo que lo marcó mucho en la vida. La mamá murió joven, mi abuela Cecilia murió hace como 45 años y él quedó muy niño, entonces lo crió una hermana. Entonces después la hermana fallece y pasó en manos de un tío. Y bueno, y pasó mucho trabajo en esa infancia y luego que ese tío lo cogió para criarlo, le hizo un cultivo, le hizo una rosa, como dicen, sembrado, y cogió su bulto de maíz y lo fue a vender. Le dijo, bueno, mijo, esto es Capi, porque le decía Capi, este es su bulto de maíz, vaya, véndalo y cómprase una muda de ropa y unas cotizas. O sea, antes usaban mucha cotiza. Y él fue, vendió su maíz, se fue a comprar. Y lo primero que le dijo el señor de la tienda, él dice que tenía como 12 años, le dijo, ¿dónde te robaste este dinero? Y él se quedó así. Entonces él dijo, no, yo no robo, yo no he robado. Esto es de una cosecha que mi tío me hizo. Y esas palabras lo marcaron, pero así fuerte en la vida, que nos los contó y yo sigo contándolo, porque para él siempre la honestidad. Y algunas personas se hacían la pregunta, ¿y cómo hace Cayetano para educar a sus hijos? Dijo, no será robando, vivo del campo. Sí, entonces, y nos enseñó a cómo es a vivir la vida con dignidad, con dignidad. Nunca le gustó que mi mamá fuera a trabajar en casa de familia, tampoco. Nunca quiso
nunca pues que nosotros fuéramos a pedir por mucha necesidad que hubiera, no, nunca, jamás, que ni se nos ocurriera. Y también dijo que él no le doblaría el lomo a un rico. Yo trabajo para mí y para todo el esfuerzo que consiguió su monte, trabajó su monte, en la casa, levantó su familia, y él dijo, jamás me doblaré el lomo a un rico para ganarme un jornal. Nunca seré jornalero de un rico. Y así fue, nunca fue jornalero de nadie. Muy digno. Entonces, sí, toda esa vida, todas esas cosas, todas esas enseñanzas, pues le quedaron a uno, Claro. marcándolo a uno en la vida de cada uno Es de que ahí nosotros. lo que muestra es que mucho de lo que somos nosotros también se ve mucho, los primeros educadores son los padres y uno como con todo Claro. el ejemplo, pues eso enseña montones de cosas y eso es lo que quizás para mejorar la educación se tendrían que mejorar mucho las condiciones para que las familias puedan vivir mejor. Claro, Porque no, claro. la conciencia ahorita que estamos teniendo es que, claro, no se trata solo de cambiar las materias, los contenidos, no, se trata de crear, como la educación se da en la casa, ¿cierto? De los Ujú. papás, en los espacios públicos, porque mira lo que tú cuentas, que a mí me parece también un privilegio, que lo tuvimos también, pues los que hemos vivido antes de, pues, del influjo tan fuerte de las tecnologías, pues las calles eran muy ricas, de mucho encuentro, de mucha actividad cultural, la gente se encontraba, la manga para unos, el parque. En muchos de esos episodios, muchas personas han contado sus infancias y es muy bonito porque siempre está como la abundancia, pero en las relaciones, pero la escasez en muchas cosas materiales. Y eso es lo que Ujú. hace que los niños florezcan en ellos la imaginación. Nosotros también jugábamos, había muchos juegos que se daban de una manera muy natural y eso para mí me parece ahorita un privilegio porque mira que cuando vivimos en ciudades tan grandes uno no ve que están hechas como para los niños pequeños, pero cuando vivíamos en territorios más pequeños y habían otras dinámicas, pues la vida era muy rica, había más interacción, más juego, más Sí, diversión, los así. niños se podían ir y volver a la casa solos. Entonces, para mí me parece que eso muestra también pues unas cosas muy bellas que suenan como del pasado, pero qué rico poder también crear espacios donde las familias y la gente pueda pues estar mejor. Porque yo también siento mucho que tú hablas de mucho en tus canciones del río y el río también es muy importante para San Martín. Me gustaría que habláramos un poquito de la presencia del río también como educador, el río como maestro. Sí, sí, claro. Imagínate que el río Magdalena es tan, digamos, ha sido importantísimo en todos estos pueblos ribereños, esa cultura, porque dentro de ese río se tejen muchas cosas, ¿ya? Hay un tejido, aquel que pesca, aquel que siembra en la orilla, la comunicación por el río. Y es decir que si el río no existiera, ese río, nosotros no tuviéramos lo que tenemos, esa cultura tan rica, en el caso de la tambora, es el género musical que nos representa, que nos Mm, representa. Y digamos, y se desprenden otras cosas más del río, a pesar de que el río Magdalena ha vivido esa violencia tenaz, una violencia, ese derramamiento de sangre por ese mm, río Magdalena. Yo lo he visto con mis ojos, de ver cadáveres. Es duro decirlo, pero es una realidad, mm, de ver cadáveres rodar por el río Magdalena hacia un cementerio. Em, También el río no es solo ese cuerpo de agua, sino toda esa magia que tiene, lo que lo rodea. Flora, fauna, sus habitantes, la cultura, y lo más doloroso es esa parte del derramamiento de sangre hacia un cementerio mm, también, y que el río hay que rescatarlo, porque el río es vida porque es agua, y tú sabes que el agua es vida, mm, y se pesca para el alimento de todos los pueblos ribereños, hasta de todo el país. Por el río han entrado muchas culturas, entraron los bogas, entró todo por el río, la música. mm. Entonces, el río es muy importante, y yo pues a través de mis canciones, el río
inspirado porque también es una fuente de inspiración. Para mí es una fuente de inspiración. He creado mis canciones, es una manera de levantar mi voz por lo que sucede en nuestro país, por toda la violencia que se ha vivido en el país. Entonces lo hago a través de mis canciones, como esa manera de protesta, de esa manera de decir no estoy conforme, soy inconforme por lo que está pasando en mi país. Entonces lo hago a través de esas canciones que he creado. Y pues ojalá este río, sus aguas mejoren, sus aguas sean potables en alguna vez en la vida, en un futuro, digamos, porque a veces es absurdo y es contradictorio que tengamos agua, que nos pase así por nuestra nariz y que no tengamos agua potable, que todos esos pueblos que están en la ribera se sufra de agua potable. Entonces, es contradictorio, es Bastante. paradójico, es paradójico. Y que el río Magdalena no se le ha dado ese, digamos, ese respeto, valorarlo como tal, por el agua, por lo que es el río, por lo que significa el río Magdalena para Colombia y para todos los habitantes que están a sus orillas, a su ribera. Entonces, ojalá, vuelvo y repito, en un futuro, el río Magdalena, sus aguas estén aptas para el consumo humano y que todos estos pueblos que están habitando a su orilla tengan una mejor vida, más digna con el agua potable. Acá estaba viendo en el disco de ahí la canción de Te Canto Río, ¿cierto? Hay una canción Sí, ahí, una guacherna, esa es muy una bonita. guacher. Yo creo que es un discazo, los que no lo conocen, para hacer también propaganda. El último disco, ¿cierto, Marti, tuyo? Sí, sí. Paisaje en Tambor, acá lo tengo también al lado. Y una alegría. ¿Qué número es de tu trabajo discográfico? Sería Es el quinto. el quinto disco. Sí, déjame recuento, Aires de San Martín, Mm, eh, Palo y Cuero, Canto y Bailo, Juego a ritmo de tambora, este paisaje, Tambor. paisaje en tambora, es el cuarto álbum. Ya grabé el quinto, voy para el quinto, está reciente, está pues está ahí como que haciéndose todos los preparativos para este nuevo álbum, ya está grabado, estamos ahí viendo cosas para ajustes y diseño y todo, pero Mm. ya está grabado mi quinto álbum musical. Sí, entonces cuando ya esté ese disco, bueno, le haremos toda la bulla. Claro, Por ahora está ahí, es un discazo. digamos. Ahí la iguana, esa iguana no es, se parece un poquito como si fuera una ronda, ¿no? Sí, es un tema que creé, ese es un berroche. Por lo que es con animales, muy bonito. Sí. Lo estaba escuchando antes de comenzáramos la conversación y muy bueno todo el disco. Bueno, Marty, se congeló un poco tu... Ah, bueno, ya volví. Sí. Eh, bueno, hemos hablado ya del río, de la infancia, de la influencia de tu padre. ¿Qué otros elementos quisieras de pronto contarnos o compartirnos como acerca de tu educación o de tus reflexiones acerca de la educación del futuro? Porque parte de estos programas lo estamos haciendo motivando de cómo podemos empezar a soñar una nueva educación, pues porque estamos en un momento histórico acá en Colombia, con todo esto de los acuerdos de paz, con todo esto también de la, del perdón, de la reconciliación, que es algo que viene en el trabajo desde las casas, las familias y de la sociedad colombiana que ha estado en conflicto y que pues como tú cuentas, pues también pues de tu territorio ha sido pues un lugar donde ha acunado muchas violencias de muchos actores armados, entonces viene un trabajo muy fuerte para la educación y parte de lo que estamos haciendo es como que queremos como reunirnos con otras personas que tienen experiencia en diferentes ámbitos para imaginar y soñar cómo sería, porque sabemos que lo que hay no es suficiente para los problemas ambientales, para los problemas de salud mental que hay
muy fuertemente después de la pandemia, se ha afectado mucho la salud mental de la población, incluso la gente que ha sido tranquila se ha visto también, pues, con dificultades para relacionar un poco como con los estados anímicos, porque pues se vieron afectados de, pues, aislados todos en las casas sin podernos ver, los espacios públicos, culturales, todo eso apenas está volviendo como a Allá. florecer. Entonces, como que no podemos, la hipótesis que tengo es que después de todo lo que pasó, que fue tan fuerte, pues tenemos que llegar con una nueva propuesta educativa, empezar a hablar cómo va a ser, eh, imaginarla de nuevo, porque yo no me siento, eh, de la igual forma de hacer lo que yo ya estaba haciendo antes, porque es que han pasado muchas cosas, Marta. Entonces, como que Sí. en ese efecto, estos programas hacen parte como de un esfuercito más de cómo empezar a mirar, cómo vamos a empezar a crear eso que, creo que Francia y Petro nos invitaron a pensar, eso de potencia mundial de la vida. Me parece a mí una metáfora muy poderosa y muy bella para construir, y Ujú, creo que parte de todo ese cambio pues radica también mucho en mejorar la educación, de mejorar todos los niveles educativos, las conversaciones, cómo nos comunicamos, cómo cuidamos nuestro territorio, que también ahorita ujú. parece que veo con buena esperanza los nuevos ministerios que pues están poniendo acá en Colombia para el futuro gobierno. Me parece muy interesante, pues, a Susana, una gran activista ambiental, pues de ministra del Medio Ambiente y muchos otros cargos. Entonces, como que eso también es una ilusión para nosotros como artistas, como educadores, como gestores culturales, de trabajarle como con mayor conciencia en esa obra tan bonita. Entonces, no sé tú qué reflexiones de pronto nos quieras compartir alrededor de cómo tú ves este momento actual, eh, y de pronto qué pistas para aquellos educadores o personas que trabajan en procesos de educación, pues les puedan ayudar como a mejorar sus prácticas, a estar como con mejores herramientas. ¿Qué les dirías tú a ellos? Mm. Pues yo tengo esperanza de que sí va a haber un cambio en nuestro país. Yo tengo esto, todos creo que tenemos la ilusión de vivir con dignidad en este país que ha sido tan violento, porque no podemos negar que Colombia ha sido un país muy violento. Y yo creo que en las instituciones habría que agregarle de enseñarle a los niños todas estas memorias, no echarlos como en un saco roto, sino enseñarles que tengan conocimiento cuál fue y esa Colombia que sufrida, tenerlo como presente en las aulas, porque Mm. no podemos olvidarlo, no podemos olvidar esto, hacer memoria de eso, contar la historia como es, no maquillada, no maquillarla, no Ujú. maquillarla, sino contarle a los niños, a la juventud, a estas nuevas generaciones que se vienen levantando, que conozcan de verdad, que conozcan la verdadera historia de Colombia. Y que esto tampoco va a ser tan fácil de hacer este cambio. Yo Mm. creo que primeramente eso debería llegar a las aulas de clase y tener presente nuestras manifestaciones culturales, hacerlas como que hagan parte del pénsul académico también, Claro. de que sea como, o que sea obligado, digamos así, de Mm. conocer nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que yo alguna vez lo he anhelado también, de qué bonito. Y en otras instituciones del país, conocer toda esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país, aún nuestras comidas, sí, la parte Mm. de, ¿cómo que se llama? Se me escapa el nombre, Gastronómica. de la parte gastronómica, sí, Mm. exactamente. Entonces yo pues lo que le digo a la juventud, no aflojar, seguir avanzando y el perdón, ese perdón que tanto necesita Mm. el país, perdonar, no vivir en como en esa guerra, ser, digamos, tener esa paciencia con los demás, de no ser violentos. Y es porque cualquier cosa, no sé si es por la situación,
pero uno va a otras partes de aquí de Colombia, por ejemplo, yo voy a Bogotá y Mm, se siente ese ambiente de desconfianza de todo el mundo, que ya si el carro no arrancó inmediatamente, ya mm, el otro está pitándote, no ha cambiado, ya esa acelera, esa acelera, entonces todas esas cosas deben de ir, aunque parecen insignificantes, pero sí tienen que ir implementándose en nuestra sociedad, cambiar, ¿no? mm. Que seamos respetuosos con el transeúnte, con el peatón, respetarle, que los carros le den sus vías. Entonces es una manera de ir educando, es una manera de ir haciendo pedagogía, ¿ya? El Mm. comportamiento de la gente en las calles, en la ciudad. Y que como por ejemplo mi pueblo antes, todo el mundo saludaba, todo el mundo, hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Todo eso ya se ha perdido, nadie saluda Mm. a nadie. Y parecen cosas insignificantes, pero que sí tienen su valor, Claro. tienen su Ven, valor. y a propósito de lo gastronómico, lo importante para algunas instituciones educativas que crearon en Italia unos ciudadanos que se llamaron las escuelas Reggio Emilia, que inspiran mucho la educación artística acá en Bogotá, en Proyecto Unidos de Artes y bueno, y como otros espacios culturales y jardines, se han inspirado mucho de eso. Y el fundador decía que todas las escuelas deberían tener una cocina. ¿Por qué? Porque es que en la cocina, el arte, yo recuerdo cuando tú estuviste acá en la casa que cocinamos tan rico ese arroz con coco, todo lo que pasa en una cocina que uno comparte, charla, se ríe, eh, le entrega el alimento es para ofrendarlo a los demás para que sepa rico, es un espacio como muy rico en interacciones, uno también, Ujú, la parte manual, yo creo que es una de las experiencias educativas para mí, pues más importantes. A mí también me gusta mucho cocinar y pues chévere también lo que contabas de tu padre, que también pues para esa época y que cocinara un hombre, eso era, muchos hombres no sabían de hacerse ni un huevo. ujú, Y eso me parece muy chévere esa cultura porque es como el cuidado también de los alimentos, de también que se echa uno a la boca, como que trae mucho aprendizaje en una práctica que ujú, parece como muy sencilla, pero yo creo que si empezamos por ahí, empezamos también a mirar cómo empezar a desarrollar pues un comercio más justo, comprendiéndole a los campesinos, como que en una ujú. práctica del alimento y de la cocina, eso ya se vuelve toda una experiencia de aprendizaje porque es algo que hacemos todos los días. Y recuerdo contigo, pues tú comes muy bien y te admiro porque también cuando estuviste acá en la casa, tanta diversidad de frutas y eso me parece muy chévere. También uno va aprendiendo de los demás. Con mi mamá también he aprendido mucho también ese, pero lo del autocuidado, que es algo también muy importante, Sí, Martí, sí, y sí, yo lo sí. veo en ti. No sé si quieres agregar algo de eso, porque pues eres un ejemplo también de autocuidado, que es muy chévere aprender eso y eso lo deberíamos aprender desde chiquiticos con el ejemplo. Mm, Sí, digamos que ese autocuidado es importante en la vida de cada persona. mm, Em, Aunque comer sano hoy en día es costoso, pero antes la gente comía sano sin ser costoso, mm, porque lo producía el campo mm. directamente, lo estaba consumiendo uno del campo. Y hoy en día comer Orgánico. Mm, sí, sano, es costosísimo, pero yo creo que tenemos todavía la esperanza de que como el campo va a cambiar en Colombia, se va a volver al agro, entonces, digamos, tenemos la esperanza de comernos la yuquita fresca, claro, de comernos la papa fresca, las verduras frescas de aquí mismo, producidas por nuestros campesinos, ¿ya? claro. Que eso era lo que se vivía antes, comer de lo que producía, por ejemplo, mi papá del campo y nos llevaba la yuca, el plátano, el banano, el frijol, Mm, eh, lo que producía el campo. Y siempre, bueno, eh, comer saludable es bueno, es como una manera también preventiva en tu salud, claro, es una manera de prevenir enfermedades, claro. sí. Comer bien te garantiza una buena salud. Te Mm, garantiza una buena salud. Entonces sería una forma de prevenir enfermedades mm, que no te achaquen tanto en la vida. Uno va mm, a tener sus problemas de salud,
pero yo creo que si uno se cuida en el Claro, comer, va a minimizar ese problema de salud, que se agrave menos, ¿ya? Que claro. no se llegue a agravar, vas a gozar de una mejor salud. Ojalá, yo quiero ya que mañana el campo ya esté florecido, esté Mm, reverdecido, para que comamos todos esos productos, y que si nosotros no alcanzamos, en el caso mío, pues que lo coman los niños, esta nueva generación sí, que viene naciendo, que se está levantando. sí. Hay una esperanza muy grande con eso porque la verdad sí se puede tener un mejor sistema alimentario, con menos químicos. Ahorita eso de que ya no estén, ya hayan compromisos a no seguir como con el glifosato y con el fracking, pues Ujú. eso ya es un avance muy grande porque eso contamina los ríos, eso es algo muy, muy dañino. Entonces, empezar a producir mejores, que se alimente mejor, eso sería también mejor educación. Es que la educación está mezclada con Claro, todo, con el agro, con lo que claro. comes, con tus relaciones, y eso es lo bonito de que estamos en eso. Y bueno, eso de la yuca también, hablando de la yuca, en el Caribe se hacen miles de cosas con la yuca, ¿cierto, Martín? Claro, Cuenta con algo la un poco de yuca, eso, sí, porque acá sí, solo se lo claro. come la gente en el sudado, digámoslo, pero yo he visto que cuentan un poquito de qué cosas se hacen. Es claro, con la yuca se hace el almidón. La yuca, el almidón, que es la base para hacer un panderito. Ujú. Se hace casabe con la yuca. En mi pueblo se hacían galletas de yuca. Se hace un dulce, dulce de yuca, que queda como un arequipe Mm, para untar así con galletas. Se hace bollo de yuca, se lo puede hacer de sal con coco, y para desayunar. Y hay uno que se hace con panela y se le echa mm, clavo y canela, y queda riquísimo. Entonces, ¿qué es mm, lo que no se prepara de la yuca? Lo que pasa es que no hay la manera de cómo sacar avante a estos productos, que no hay oportunidades para que la gente cree su mm, microempresa, por ejemplo, de casabe, de bolle yuca, de asado, de galletas de yuca. Entonces mm. la gente no tiene la manera. Y ahora que existe escasa, yo no puedo creer que la yuca en estos momentos aquí en Cartagena vale 4.750 pesos el Mm. kilo. Yo no lo puedo creer. Y en mi pueblo está 3.000 el kilo, donde la yuca valía 1.000 pesos el kilo. Entonces eso está por las nubes, está inalcanzable comer yuca. Pero vuelvo y repito, si volvemos al campo a sembrar la yuquita, mi papá, que era agricultor de yuca, mi pueblo era, hermano, decían los come yuca, porque se sembraba tanta yuca en San Martín, y que hoy en día la yuca se la tenga que comer uno importada, Mm. porque ya no hay quien siembre yuca. No hay quien siembre yuca por todo eso. Que ojalá que estos productos sean sembrados de la manera más natural, sin Mm, tanto químico, para poder también tener una buena salud. mm. Martí, ¿allá también comen el enyucado? También se hace el enyucado. Yucao, cierto, es el de los que Vea, más me gustan. Ese sí no enyucado. se comen por acá, pero uy, delicioso. Sí, claro, el enyucado. Uno también puede Once. coger un huevo, raya yuca, le escurre un poco ese almidón, y coge un huevo, le echa cebollita, ajo, y bate ese, y hace como una torta de huevo con yuca, y queda Wow. delicioso para desayunar. Y si lo quiere hacer con yuca y queso, también coge la yuca, la raya, la escurre, que bote ese almidón, y le raya queso, y hace una arepuela y la pone a asar, también deliciosa. Se pueden hacer De miles de tantas cosas. maneras, sí, Mm, tantas maneras de prepararla, de hacer la yuca. No ujú. solamente yuca, y si la quieres cocinar solo cocida, pelarla, cocinarla y comerla con queso, Ajá. delicioso, o con pescado asado, con pescado No, como tú quieras, qué sudado. De delicia. No, tantas con Marty maneras se come muy bueno. Y tiene muy buen sazón, lo aseguro, la verdad. Delicioso. Gracias, André. Gracias Y por la propaganda. sí, no, es que es muy importante eso. Comer bien y comer rico. Y no, lo que te decía del
el aspecto de compartir, que es, yo creo que es lo más bonito cuando uno lo hace pues con otras personas. Bueno, Pues sí, Marti, me André. alegra mucho compartir contigo. Ha sido como un encuentro muy bonito. Hemos hablado un poco de la infancia, de la música, del río, de la alimentación. No sé, de pronto, para redondear ya nuestra conversación, de pronto algo que quieras compartir o decirnos. No te voy a hacer una pregunta como tal, sino que es como si estuviéramos lo que quieras o una historia o algo. No sé. Un O canto, un canto, un cantar. cantico. Exacto. Sí, voy a cantar un pedacito Ujú, bueno, de una ronda de Señora María. ujú. Perfecto. Señora María, présteme su gallo. Señora María, présteme su gallo, porque mi gallina quiere festejarlo, porque mi gallina quiere festejarlo. No puedo, no puedo, no puedo prestarlo. No puedo, no puedo, no puedo prestarlo, porque ayer de tarde me lo maltrataron, porque ayer de tarde me lo maltrataron. Mi gallito no es de aquí, mi gallito es de Monpós. Mi gallito no es de aquí, mi gallito es de Monpós. Qué animal tan bravo, el zorro se lo llevó. Qué animal tan bravo, el zorro se lo llevó. Con mucho cariño, André. Oh, muchas gracias con ese cierre tan bonito, Marty. Qué alegría haber compartido contigo. Siempre vas a estar muy bienvenida por acá en estas tierras y que siga floreciendo la amistad y las cosas y la música y todo el arte que habita en nosotros, que siga surgiendo con esa belleza como siempre sale. Y muy maravillado de poder compartir contigo esta ahorita, Marty. Qué alegría. No, qué alegría también, André, de que nos pudiéramos ver así fuera ahora a la distancia, pero chévere. Bueno. Compartir este momento de momento educativo, digamos así. Un mm. momento educativo, un momento de amistad, un momento de saberes. Ujú, de acuerdo, así es. Entonces, pues damos por cierre pues nuestro capítulo y bienvenidos a seguir viendo que vienen nuevos invitados. Vamos a estar conversando con otros proyectos acá musicales en Colombia y que tienen como una conexión con la educación eh, y con la ecología también. Me parece muy chévere esa mezcla entre música, ecología y educación, porque muchos a través del canto están haciendo, generando conciencia ambiental. Y yo creo que es Ujú. una manera muy bonita también de generar esa conciencia en la educación, como que a través del canto. Yo siento que para el país, Marty, tengo como esa intuición de que para lo que viene el canto y la música va a ser, tiene que ser muy importante en todos Es los procesos. clave, es clave, es De primera clave, sí. infancia es algo importante, sí. Sí, sí, ir tomando, como que hacerle a los niños tomar esa conciencia. Una Mm, manera de llegarle a los niños es a través del canto, a través de los juegos. mm, Fácil se conecta uno con los niños, con el canto y las rondas, los juegos. mm. Sí, hacer pedagogía del medio ambiente, conciencia de nuestro país a través de nuestras músicas.